La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Otto Kemper. Revisión histórica. Algunas conclusiones vinculadas con la metapsicología psicoanalítica. Las propuestas generales formuladas en el capítulo 3 respecto del desarrollo instintivo, la relación entre instintos y afectos y las relaciones objetales internalizadas como principales organizadores del desarrollo instintivo y la formación de estructuras concuerdan, en mi opinión, con la teoría de los instintos de Freud, que pone de relieve a la libido y la agresión como los dos instintos fundamentales. El acento recae aquí en la libido y la agresión, en contraste con lo que Heyman y Wallenstein llamaron la más arriesgada especulación de Freud en el ámbito de la teoría general. Su proposición de dos clases de instintos primarios, los instintos de vida y de muerte, que más tarde denominó las fuerzas primarias de la vida y de la muerte. No conozco testimonio alguno proveniente del psicoanálisis u otra ciencia a fin que justifique llamar instintos de vida y muerte a la libido y a la agresión. La libido y la agresión se originan en la matriz indiferenciada común al yo y al ello. Estas dos tendencias intrapsíquicas se organizan en virtud del desarrollo de las relaciones objetales internalizadas que a su vez se integran a partir de las ya mencionadas unidades originales, bajo la influencia organizativa de los afectos. Esta formulación puede esclarecer diferentes conceptos psicoanalíticos, como por ejemplo la fusión de los instintos. Pienso que el mecanismo de fusión de los instintos y los procesos afines de neutralización, tan exhaustivamente estudiado por Hartmann, puede ser visto como una fusión e integración de disposiciones afectivas opuestas, que en esencia reflejan aspectos de la libido y la agresión, como parte de la integración de autoimágenes opuestas y sus respectivas representaciones objetales, en el curso de las diferentes etapas del desarrollo descritas en el capítulo 2. En resumen, es la integración de las relaciones objetales internalizadas, o mejor dicho, de unidades opuestas de dichas relaciones, lo que produce la fusión de afectos y la ampliación y profundización de las disposiciones afectivas del yo. Es así como se vinculan íntimamente las respectivas organizaciones generales de la libido y la agresión. Al describir cómo en un paciente la erotización de la piel se transformó en un sentimiento de ternura, ilustraré uno de los aspectos de estos fenómenos. Mis formulaciones coinciden también con las definiciones generales de los criterios metapsicológicos presentados por Rappaport y Gill. Viene al caso citar aquí su concepto de estructura, descrito en un pasaje titulado The Structural Point of View. Destacan las implicancias estructurales de los canales y umbrales innatos de descarga afectiva y de manera más general coinciden con Hartmann al incluir las tempranas estructuras intrapsíquicas entre los elementos componentes del yo, el ello y el superyo, las estructuras globales definitivas de la realidad intrapsíquica. Pienso que la estructuración de las relaciones objetales internalizadas constituye uno de los determinantes principales de las estructuras generales de la mente. De mis observaciones se refiere también que el funcionamiento del proceso primario, característica general de la primera etapa del desarrollo, es anterior al establecimiento de ello como estructura integrada. Criterio este que resulta compatible con la idea de Hartmann de una matriz primaria indiferenciada a partir de la cual evolucionan el yo y el ello. En lo que atañe a las características del proceso primario, también los estudios de Arlow y Brenner acerca de los procesos primario y secundario llegan a conclusiones coincidentes con mi formulación. Me refiero al énfasis que ponen en el hecho de que no es posible hacer una drástica discriminación entre los fenómenos del proceso primario y del secundario, que los procesos primario y secundario no son lo mismo que pensamiento y que el concepto de tiempo surge poco a poco en el curso de la maduración del yo. Discrepo, sin embargo, con su definición general del proceso primario como movilidad de las catexias instintivas y su tendencia a una rápida descarga. A este respecto, la ausencia del sentido del tiempo como característica del funcionamiento del proceso primario debe ser reexaminada desde el punto de vista de la internalización de las relaciones objetales. Hartócolis propuso recientemente que el desarrollo del tiempo psicológico depende de la integración de las representaciones internas del sí mismo y del objeto como una parte,
y por la otra, la integración de los aparatos y funciones elementales del yo. El proceso primario, tal como lo concibo, corresponde a la característica del funcionamiento mental durante las primeras fases de la integración de las relaciones objetales. Particularmente las etapas segunda y tercera, incluye las características de las primeras funciones cognitivas y afectivas y los rápidos cambios y desplazamientos de los afectos primitivos de una a otra de las diversas representaciones de sí mismo y del objeto que derivan de las primitivas unidades de representación de sí mismo, objeto, bajo el predominio de primitivas disposiciones afectivas. En otras palabras, está caracterizado por ciertos rasgos de la cognición primitiva y del afecto primitivo, y por determinados nexos entre sí mismo y objeto, que reflejan una primitiva relación intrapsíquica de representaciones del sí mismo y del objeto, más que la relación realista de sí misma con los objetos externos, que sólo se establece en etapas ulteriores del desarrollo. Señalé antes que la más precoz experiencia intrapsíquica integra afecto y cognición en el contexto de las primeras unidades de relaciones objetales internalizadas. Por lo tanto, no podemos hablar de afecto puro o de pensamiento del proceso primario puro, como aspectos independientes del funcionamiento del proceso primario. Este criterio está sustentado por recientes trabajos de Ross y de Spitz. Dice Spitz 1. Creo que no es posible almacenar una huella amnésica en el sistema psíquico sin que en algún momento participe el afecto. 2. La percepción en el sentido de la posibilidad de que lo percibido se haga consciente no puede tener lugar sin la intervención del afecto. Y agrega después, para que el recién nacido pueda llegar a la otra orilla, el afecto debe acelerar lo percibido. Lo percibido solo adquiere existencia cuando el afecto lo ha dotado de duración, de tiempo biológico. Recién entonces puede desarrollarse la cohesión a modo de ligamento entre un percepto y otro, así como percepto y afecto. More contribuyó también a la comprensión del desarrollo afectivo siguiendo estos lineamientos generales, sobre todo al indagar las relaciones entre los afectos y las funciones neurofisiológicas por una parte, y por la otra entre los afectos y las primeras relaciones objetales e instintos. Destaca la importancia del sistema límbico y la corteza cerebral en lo que atañe a la atención y la descarga fisiológica, y más tarde también la afectiva, que predecen la diferenciación del yo y del ello a partir de su matriz indiferenciada. Sugiere que la primera formulación de Freud, que iguala los afectos con las catexias instintivas, bien podría aplicarse a las etapas iniciales del desarrollo inmediatamente posteriores al nacimiento, y agrega, en este primer periodo, por lo tanto, la representación instintiva solo puede expresarse como descarga fisiológica y la conducta motriz, así como la ideación, quedan considerablemente rezagadas respecto del desarrollo de la manifestación afectiva. Señala también que las relaciones objetales tienen una participación crucial en la ontogénesis de la manifestación emocional, sugiriendo que con diferenciación estructural podríamos hablar de un sistema o aparato afectivo con una función tanto aferente como eferente, que tiene que ver con la percepción de los afectos por un lado y por el otro con la utilización de la descarga afectiva. Estas formulaciones y el trabajo en el que las elaboró, presentando ante Panel sobre afectos, celebrado en 1973, se aproximan mucho al modelo teórico general que propuse en el capítulo 3. Brenner sugiere que toda la gama de experiencias emocionales subjetivas de la vida adulta deriva de sentimientos de placer o displacer, o de una combinación de ambos, y lo que muchos autores han llamado domesticación o modulación de los afectos, en virtud del progresivo desarrollo del yo en los últimos años de la infancia y en la adultez, no es más que este proceso de contenido ideacional cada vez más variado y complejo, asociado con experiencias de placer o displacer, resultante de la maduración y el desarrollo del yo. Placer y displacer son, por decirlo así, dotaciones biológicas en el desarrollo psicológico del niño, la matriz indiferenciada a partir de la cual se desarrollan todos los afectos ulteriores. Brenner subraya asimismo la permanente importancia del desarrollo yoico, sobre todo de los aspectos estructurales del yo, para la diferenciación de los afectos, e infiere que en su origen no es posible separar afectos e ideas. Las ideas son aspectos esenciales del afecto. Knapp
destaca también la íntima vinculación entre las funciones emocionales y cognitivas, especialmente las simbólicas, después de señalar que las emociones se vinculan también con objetos del mundo externo. Estudia la relación que existe entre los conceptos de emoción e instinto. El concepto de emoción y el concepto de impulso abarcan un continuo, tal como lo observó también Nobel. La idea de energía psíquica resultante de instintos tan remotos que resultan casi místicos está siendo reemplazada en el pensamiento de muchos autores por el criterio etológico, que conceptualiza las tendencias instintivas como patrones de conducta inmanentes, neurológicamente organizados. Aún así, el término instinto tiene amplios alcances. Puede referirse a procesos a largo plazo de movilización o disposición para la acción. Se habla entonces de una persona con fuertes tendencias sexuales o agresivas. Pueden tener asimismo la connotación de manifestaciones emergentes o de la acumulación de tensión que precede inmediatamente a la manifestación franca. Corresponde a cada autor indicar a qué aspecto del instinto o afecto se refiere, si a algo comprendido en la categoría de las tendencias motivacionales en un sentido amplio, o a algún proceso actual de excitación con o sin conflicto, o a alguna impresión cognitiva progresivamente más compleja de alguno de los aspectos precedentes. Un punto de vista como el descripto se adaptaría a reacciones emocionales comprendidas en una escala que va de las más diferenciadas a las menos diferenciadas, no necesariamente paralela a un continuo similar de ideas. De mis formulaciones se refiere que las catexias son ante todo catexias afectivas, es decir, el elemento cuantitativo o factor económico relacionado con la intensidad de las primitivas disposiciones afectivas que son activadas en el contexto de las primitivas unidades de relaciones objetales internalizadas y que al mismo tiempo organizan dichas unidades. Poco a poco, a medida que estas unidades se transforman en estructuras más complejas dentro del yo y eventualmente se discriminan en yo, ello y superyo, las estructuras psíquicas generales, los afectos también se diferencian. Sus aspectos cuantitativos o económicos se vinculan íntimamente con la organización global de las tendencias o sistemas motivacionales en las series de la libido y agresión. Sin embargo, es necesario recordar que las manifestaciones psíquicas generales de los instintos o tendencias representan la organización de las relaciones objetales internalizadas e incorporan en ellas elementos afectivos y cognitivos, de manera que la intensidad de la tendencia depende del estado de activación de todo un sistema intrapsíquico, más que del instinto o incluso de un afecto puro, sin elementos cognitivos o de vínculos objetales. Los afectos desempeñan la crucial función de indicar la cualidad predominante de los sistemas motivacionales, sea libidinal, agresiva o una combinación de ambas. Sus elementos cuantitativos dependen más y más de la interpretación total que hace el individuo de la inmediata movilización afectiva, en función de su significado para el sí mismo y el objeto, de los valores del yo, de las presiones superyoicas, etc. De manera que lo más práctico es, a mi juicio, usar la palabra catexia para referirse a la función de los afectos como indicadores de los sistemas motivacionales prevalecientes, teniendo en cuenta que originalmente las catexias eran catexias afectivas casi puras. Con el tiempo, la función del afecto pasa a ser predominantemente de tipo señal, indicando la intensidad del sistema motivacional global, más que la intensidad de un instinto no ligado con relaciones objetales o funciones cognitivas superiores. En pocas palabras, se podría decir que las catexias son en un principio catexias afectivas, que tienden fundamentalmente a organizar los instintos generales en sistemas de tendencias psíquicas. Más tarde se transforman en catexias instintivas, que indican por medio del estado afectivo predominante la intensidad y el tipo de sistema motivacional general que prevalece en una determinada situación. Desde otro punto de vista, se puede decir que los afectos organizan las relaciones objetales internalizadas, formando las estructuras generales de la mente, al tiempo que organizan la agresión y la libido como tendencias principales. Los afectos son el elemento de la experiencia psíquica que se mantiene más cercano a las fuentes biológicas del funcionamiento psíquico. Los afectos, cuya intensidad está biológicamente determinada, pueden ser canalizados a través de sistemas motivacionales intrapsíquicos cada vez más complejos,
pero no existe relación directa entre la presión biológica y el funcionamiento psíquico. Tal como ocurre con los elementos ambientales, la información proveniente de los subestratos fisiológicos de la mente es interpretada en función de las estructuras intrapsíquicas. La conceptualización que acabo de proponer puede ayudar a entender las etapas del desarrollo de la agresión y la libido. En líneas generales, sugerí que las relaciones objetales internalizadas, organizadas alrededor de un afecto primitivo, son los primeros orientadores u organizadores generales que canalizan los patrones innatos de conducta en sistemas instintivos centrados en representaciones del sí mismo y del objeto. En mi opinión, este punto de vista es compatible con la proposición de Hartman en el sentido de que para el ser humano el sexo y la agresión no están directamente al servicio de la autoconservación y de la conservación de la especie, sino que forman parte de estructuras, sobre todo el yo, que tiene funciones de autoconservación y de adaptación. Hartman observó que el largo periodo de indefensión del niño hace que el yo asuma muchas de las funciones que en otras especies son realizadas por los instintos. Por mi parte, agregaría que la condensación de la agresión y de la libido en las relaciones objetales internalizadas contribuye a la estructuración intrapsíquica de las necesidades instintivas en función de la naturaleza social del hombre. Así, la canalización de la agresión en la matriz del aparato psíquico, a partir del cual se desarrollan el yo y el sí mismo, está al servicio de una función de protección biológica. La prolongada dependencia infantil determina la necesidad de canalizar la agresión, sobre todo hacia representaciones internalizadas del sí mismo y objetales, más que descargarla hacia el exterior en la figura materna. En condiciones normales, la agresión así canalizada hacia el interior es elaborada en relaciones objetales internalizadas estables, especialmente en el yo y el superyo, garantizando el éxito de una neutralización de la agresión. El fracaso de esta canalización intrapsíquica adaptativa de la agresión puede ser visto en términos generales como una de las razones de la autodestructividad del hombre. Esta conceptualización también ayuda a clarificar la naturaleza del narcisismo como sistema motivacional importante. Como ya me ocupé de este tema en trabajos anteriores, me limitaré aquí a exponer brevemente mi posición. En coincidencia con Hartman, pienso que la palabra narcisismo debería quedar reservada para las vicisitudes normales y patológicas de la carga libidinal del sí mismo. De ahí que no sea posible analizar el narcisismo como si fuera una tendencia que existe independientemente de las relaciones objetales internalizadas o las disposiciones afectivas. Disiento con Kohut, quien considera que el narcisismo está definido no por el blanco de la carga instintiva, o sea, si se trata del sujeto mismo o de otra persona, sino por la naturaleza y la cualidad de la carga instintiva. No creo que exista algo que se pueda denominar naturaleza o cualidad de las cargas instintivas, en este caso libidinales, independientemente del desarrollo de los afectos y las relaciones objetales internalizadas. La naturaleza normal o patología del narcisismo depende de la naturaleza normal o patológica del sí mismo y sus elementos constitutivos que a su vez están íntimamente vinculados con la naturaleza normal o patológica de los objetos internalizados y las representaciones objetales que lo constituyen. El modelo de desarrollo propuesto en el capítulo 2 se basa en los trabajos de Jacobson, Magler y van der Waals, que señalan la íntima conexión existente entre la carga del sí mismo y la carga de los objetos. Esta conexión deriva de la conclusión a la que llegan los autores mencionados, en el sentido de que las representaciones del sí mismo y del objeto surgen de una representación común e indiferenciada sí mismo-objeto, a partir de la cual la carga narcisista y la objetal se desarrollan simultáneamente. Asimismo, puesto que el narcisismo patológico está caracterizado por una estructura patológica del sí mismo que ejerce funciones defensivas contra conflictos subyacentes en los que participan el amor y la agresión, y las correspondientes relaciones objetales internalizadas que reflejan tales conflictos. No es posible separar el estudio del narcisismo normal y patológico de las vicisitudes de las tendencias libidinales y agresivas. En resumen, discrepando con el tradicional punto de vista psicoanalítico de que la carga libidinal narcisista precede a la carga libidinal objetal y con la opinión de Kohut,
de que la carga narcisista y la objetal comienzan juntas pero evolucionan separadamente, pienso que en el desarrollo del narcisismo normal y patológico intervienen siempre la relación del sí mismo con representaciones objetales y objetos externos, y la lucha entre amor y agresión. Existe en la experiencia humana una siempre presente dualidad o polarización que temporariamente puede manifestarse en planos solo intrapsíquicos, una polarización en la que participan al mismo tiempo el sí mismo y el objeto, el amor y la agresión. Para un próximo audio, revisión de la bibliografía sobre la teoría de las relaciones objetales.